¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 13 de enero y vamos a hacer lectura de la carta a los Hebreos capítulo 1 versículos 1 al 6. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es el reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y habiendo realizado la purificación de los pecadores, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas, tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado. Pues, ¿a qué ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy? Y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Comenzamos esta nueva etapa del tiempo litúrgico, el tiempo ordinario. Hemos dejado ya la Navidad y comenzamos a caminar con Jesús. Normalmente hacemos atención a, digámoslo así, a la vida cotidiana de Jesús, cómo Él va curando, cómo Él va caminando con sus discípulos. Hoy precisamente en el Evangelio escuchamos cómo llama a los primeros discípulos. Pero en la primera lectura nos va a estar acompañando por estos días la carta a los Hebreos. Y como te puedes dar cuenta, no es el lenguaje fácil del Evangelio donde nos narra una historia en concreto con algunos detalles que podemos analizar, sino que es un escrito un poco más complicado, tiene más profundidad. Y es verdad, el autor de la carta a los Hebreos nos quiere, digamos, señalar algo mucho más profundo de la persona de Jesús. Estamos hablando que, mira, todos estos textos que nosotros tenemos, los evangelios, las cartas, todos fueron escritos durante ese primer siglo de la historia cristiana. Estamos hablando de muy poco tiempo con respecto al momento en el que estuvo Jesús. Y nos damos cuenta que la reflexión toma un nivel mucho más grande, más profundo. Ya no simplemente estamos hablando de eso, de la historia cotidiana de Jesús, de sus actos, sino qué hay detrás de esos actos. ¿Quién es ese que está detrás de cada milagro, de cada palabra? Y efectivamente, aquí el autor de la carta a los Hebreos, digo el autor porque no sabemos con certeza quién es. Durante muchos siglos se dijo que era San Pablo, pero no corresponde muy propiamente el estilo, las formas, digámoslo así, son muy diferentes a las cartas de San Pablo, y por tanto, como aquí no dice exactamente quién fue el que la ha escrito, pues entonces se deja de manera un poco universal. Entonces, digo, aquí el autor de la carta a los Hebreos nos quiere presentar a Jesús tal cual como siempre se ha presentado. Dice, el Hijo al que ha nombrado heredero de todo, el cual, más adelante, ha realizado la purificación de nuestros pecados y está sentado a la derecha de la majestad. Fíjate que estas son cositas que nosotros siempre hemos escuchado. Cristo, que a través de su cruz nos ha purificado, nos ha redimido, nos ha salvado, y que ahora se encuentra a la derecha del Padre porque ha ascendido. Digamos, eso es lo que normalmente hemos escuchado, es el querigma tradicional, pero aquí se comienzan a añadir algunas cositas, cosas que, digamos, tú simplemente conociendo, viendo a Jesús en los evangelios no vas a poder entender, sino que hace parte de una reflexión mucho más profunda. Y entonces, por ejemplo, nos dice aquí el autor de la carta que eso que los profetas habían anunciado desde antiguo, eso lo podemos ver reflejado en Jesús.
que antiguamente Dios había hablado por medio de los profetas, pero que ahora nos habla directamente. Esa palabra de Jesús es la misma palabra de Dios. Todas sus palabras son las palabras de Dios y por eso nos dice, Él sostiene el universo con su palabra poderosa. ¡Wow! Llegar a esta afirmación tan categórica es producto de una reflexión, de un encuentro y una comunión con Cristo espiritual muy profunda. Una cosa es que tú, como los apóstoles, vayas caminando con Jesús y le vayas escuchando ciertas palabras bonitas al Señor y tú dices, oye, qué palabras tan hermosas, mira cómo ardía nuestro corazón. Otra cosa es llegar a este nivel de decir, oye, es que esas palabras del Maestro, las palabras de Jesús, sostienen el universo. Esto es oro puro, esto es teología pura. Aquí el autor realmente tiene una comunión muy profunda. Y bueno, dice muchas otras cosas aquí que uno queda realmente sorprendido, ¿no? Aquí está esto que dice, Cristo, Él es reflejo de la gloria de Dios, es decir, es una luz tan increíble que refleja la gloria de Dios. Ni siquiera es que la refleja, es que Él mismo es la luz de Dios, es impronta de su ser. Como te digo, te insisto, leyendo los evangelios tú puedes descubrir al Maestro, qué grande. Pero en la medida en que vas teniendo una relación profunda con Él, vas descubriendo cosas mucho más, como te digo, más profundas. Jesús no habló abiertamente, yo soy Dios. No lo hizo. Pero con el paso del tiempo, cuando tú vas meditando, cuando tú vas entendiendo, y obviamente dentro del seno de la iglesia, vas descubriendo quién es Él. Te vas dando cuenta que no simplemente era un maestro de Nazaret, un profeta más, una persona muy entendida, muy inteligente. No, es alguien mucho más grande, es alguien más profundo. Al punto de que Dios le dice a sus ángeles, adórenlo todos los ángeles de Dios. Adórenlo todos los ángeles de Dios, adórenlo. Y entonces tú haces ese ejercicio mental y dices, oye, pero entonces, ¿quién es este? Que está diciendo Dios que lo adoren. Solamente se adora a Dios. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese al cual Dios me está dando órdenes de adorarlo? Como te digo, mira, el autor de la carta a los Hebreos ha tenido una reflexión muy profunda, una comunión muy profunda con Dios, y por eso Dios le ha inspirado que colocara por escrito esto. Ahora, voy a ti. Si tú, luego de conocer a Jesús desde los evangelios, vas caminando con Él todos los días, teniendo una comunión muy profunda, yo te aseguro que poco a poco vas a ir entendiendo todas estas cosas, se van a volver algo muy natural en ti, vas a empezar a entender tanto quién es Jesús, con una profundidad que no eres capaz, simplemente por una meditación académica, o yo qué sé, desde mi pequeño conocimiento, no, se trata de una comunión profunda con Jesús. Cuando tú todos los días compartes con Él a través de la oración, de la lectura de la palabra, y hablas con Él, ahí es cuando Jesús empieza a revelar, empieza a mostrar la verdad de su ser, quién es Él. Déjate encantar por Cristo, conoce a Cristo y vas a tener estas mismas reflexiones tan profundas como el autor de la carta a los Hebreos. Muy bien, yo te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.